Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los naturales de las Españas de ambos hemisferios. Aquí Alberto desde la ciudad de Sagunto, en conversación directa con Iderman Andrade. Iderman Andrade es un residente en México, que es catedrático de filosofía de la Universidad de Monterrey, del campus Puebla, del Tecnológico de Monterrey, en su campus de Puebla. Es un apasionado hispanista y vamos aprovechando la coyuntura de que recientemente se está celebrando la independencia de Colombia y él, aunque reside en México, es colombiano, pues vamos a hablar de la historia de la emancipación de Colombia y la emancipación de México. Utilizo la palabra emancipación casi por costumbre, porque para mí técnicamente fue una secesión. No fue independencia y no fue emancipación. Y si se le quiere considerar emancipación, se emanciparon para peor, porque las consecuencias de separarse de su madre patria, pues ahora vamos a ver lo que supuso. En principio un baño de sangre y la ruina para todos. Al menos esa es mi opinión, no sé Iderman lo que opinará, si tiene datos para juzgarlo. Supongo que sí. ¿Qué tal, Iderman? ¿Cómo estás? Claro, totalmente. No, pues Alberto, muchas gracias de verdad por la invitación. Hemos estado así como compartiendo muy en, en tema de mensajes, pero pues qué bueno ahorita estar aquí. Para mí es un honor, una gracia poder compartir con la comunidad que ya se ha ido forjando, Unión Hispanoamericana. Y pues bueno, digámoslo así de manera un tanto simplista, poder compartir acá. Me confieso iniciado en todos estos temas. Creo que ayer hablábamos y te decía que es un proceso como de liberación, ¿no? Liberación interior, liberación incluso, se pudiera decir, espiritual, cuando se va conociendo un poco más la raíz, la historia, los símbolos, lo que nos une, lo que nos identifica, nuestra cosmovisión y demás. Y yo creo que pues es una tarea que estamos empezando y pues qué más cuando uno está con personas que ya llevan un avance y están dejando un legado, ¿no? En este caso Alberto y pues todas las personas que están forjando estos proyectos. Pero pues qué bueno hablar un poco acá en torno a esto. Un gusto y pues bueno, sí, Colpe en México y pues bueno, no siento las diferencias, obviamente las hay, porque geográficamente, gastronómicamente, en muchas cosas, por supuesto que hay diferencias en la riqueza de la humanidad, ¿no? La riqueza, la diversidad tan impresionante que hay en tantas cosas, que uno ya se va al fondo, pues la raíz es igual, o sea, la raíz nuestra es, es la misma, ¿no? ¿Qué edad tienes, Iderman? ¿Qué edad tienes? 39. Tienes 39 años. ¿Edad? 30, sí, 39. Uh-huh. ¿Y cuándo te diste cuenta de que toda la historia que te habían enseñado, o gran parte de ella, era falsa? Yo ya empiezo a hacer remembranza, ¿no? Con un profesor en la Universidad de Tomás. Él siempre nos mandaba puntaladas, ¿no? O sea, era profesor de filosofía, pero siempre nos mandaba puntaladas muy interesantes, pero pues uno las deja pasar, ¿no? Él nos mandaba así el tema sí, cuestionando, ¿no? Cuestionando esto que hablábamos hace rato, ¿no? El tema de las independencias, o también pues resaltando el legado que España nos había dejado, todo esto. Que siempre, claro, uno ya está viciado desde muy chico porque pues desde el inicio de educación, vaya, que te van dando, pues al final te van diciendo siempre el mismo curso, ¿no? Dejan entreverar por ahí cualquier tipo, digámoslo así, interesantes o verdades ahí muy a medias, pero en general el tema en que pues desde chiquito te van, ¿no? Inoculando el tema de somos una república libre y de que no, o sea, de que nos liberamos de un enemigo. Bueno,
en fin. Pero empieza a hacerme ruido un poco con este profesor que me daba filosofía, que iba dando estas charlas, ¿no? Pero ya más de fondo, pues yo empiezo en México, empiezo a ver los murales de Diego Rivera, empiezo a estudiar un poco a José Clemente Orozco, porque me gustaba pictóricamente bien y pues obviamente, digamos, todo ese mensaje, todo ese sustrato ahí puesto, ¿no? Todos estos símbolos, te van diciendo cosas y entonces como me hace ruido, ¿no? El saber que esto raya, o sea, directamente es ideología, ¿no? Diciendo que pues vino de aquí a México era malo y todo lo que había aquí era bueno y todo era espectacular, pero todo lo que llegó aquí, ¿no? Los murales de Diego Rivera, que pictóricamente y en cuanto a técnica, porque me gusta mucho el arte, pues es espectacular, es bellísimo. En cuanto a mensajes, sí está bastante viciado y eso pues empezó a hacer ruido y empecé a leer un poco así de a poco, que pues hasta ahorita me estoy iniciando también en el tema de la historia y pues empecé como a ver una conferencia de Juan Manuel Zunzunegui que está grabada ahí en YouTube y que de hecho la dio en el TEC de Monterrey como en el 2000. Y ahí empieza, claro, entonces empiezo yo a también a buscar, a leer un poco más. Hay también un historiador, Miguel Ríos Saloma, que también tiene una conferencia ahí en YouTube, y empiezo, ¿no? Así como a balbucear, y entonces ya empiezo a ver el horizonte. Y ya empiezo a ver de otra manera, o sea, de otra manera, empiezo a ver los símbolos religiosos, todo esto, ¿no? Y empiezo a comprender, y ya, bueno, entonces se va empezando con ser colombiano, ¿no? Y empiezo también a Pablo Victoria, a todas estas personas que empiezan a cuestionar el statu quo, empiezan a cuestionar mucho las cosas, y ahí es donde empiezo, ¿no? Entonces sí, se ha apasionado, digámoslo así, por la historia, pero soy digamos, como neófito en este tema, ¿no? O sea, ya, y claro, se empiezan a encajar muchas cosas que uno va teniendo filosóficamente hablando, porque somos de la filosofía anglo-germana, ¿no? O sea, desde el positivismo, desde el idealismo alemán, y empiezan todos estos velos a caerse, ¿no? A caerse, y empiezan a rescatar otras cosas. Realmente el pensamiento hispanoamericano que también se cuestiona desde toda esta visión indigenista que hay, empezando Enrique Dussel y muchas personas que están ahí puestas como para decir con el mismo discurso, ¿no? Con el mismo discurso. O sea, desde aquí filosofía, historia, arte se va juntando. Y eso, digamos, como una triada que me encanta. O sea, me encanta estudiar y más allá del discurso creo que también se deben hacer prácticas, escribir, crear, hacer arte, en fin, muchas cosas que pueden resultar herramientas muy valiosas para seguir, digámoslo así, descubriéndonos, como un redescubrimiento interesante ahí. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Recientemente hace 2 días, fue el 20 de julio, una fecha supuestamente destacada en Colombia, como día en el cual Sí, Colombia inició su liberación. es el ¿Tú decir, no qué? sé, yo cuando veo a mi pueblo, sí, perdón, ¿Colombia te parece un país libre? Porque son los Colombia mensajes, tiene, sí, claro, a nivel, digámoslo así, ontológico, a nivel más abstracto, un poco más, digamos que Colombia, el pueblo colombiano, y en su creatividad, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque Colombia es catalogado a nivel mundial también por cosas horrorosas que pasan en Colombia, ¿no? Fruto presto, ¿no? Toda esa falta de conocimiento de sí mismo, de verdad de valorar lo que somos, ¿no? Lleva al fiasco político y de orden social y demás. El colombiano, claro, tiene una potencialidad interna muy fuerte, ¿no? Muy recursiva, muy creativa. En ese sentido,
digamos, tendríamos como esas posibilidades inmensas de ser un pueblo libre, pero no lo somos. O sea, Colombia está sumida, como en muchos otros casos en América, en estas dicotomías, en estas, ¿cómo se llaman? Estos maniqueísmos, ¿no? En los que pervive nuestra política. Hay buenos y hay malos, y entonces hay buenas esas polarizaciones que hay en estos dos, ¿no? Entonces es realmente un fiasco a nivel político. Colombia es un fiasco a nivel político. Ni se diga, ni productores de países, ¿no? Una industria muy limitada, pero dime que qué como... país no es un fiasco. Dime qué país Sí, hispanoamericano no, en no estos es un momentos fiasco. todo eso. Un despropósito total, todos, ¿no? Entonces, ¿qué celebrar? De hecho, ahorita voy con una amiga al rato porque dicen, no, es que en torno a esto, entonces en México los colombianos se van a reunir. Yo le dije, pues sí, pues qué bueno irse uno a encontrar con paisanos y comerse un chicharrón, pero como que este tema, vamos a continuar celebrando la independencia. Entonces, un tema de la ignorancia absoluta en la que vive el pueblo y lo que hablábamos ayer, desde personas que tienen un grado acabal hasta el pueblo llano, el vulgo, viven sumidos en estas fantasías de que somos libres y de que no, y entonces el chicharrón y en el Un caso aquí pueblo, en México, pues un el tequila y pueblo, el tamal. Pues, Iderman, un pueblo que desconoce su ¿perdón? realidad, un pueblo que desconoce su realidad, su origen, su génesis, la realidad de su ser, es un pueblo libre. No, es un pueblo condenado al fracaso, totalmente. Es condenado al fracaso y al, a ser vendepatria, a estar postulando siempre como lo mejor y viéndose a sí mismos como ¿no? En esa baja autoestima cultural. Entonces, cuando hay autoestima cultural, porque no nos conocemos realmente, sí estamos abocados al fracaso, realmente. O sea, si no hacemos algo, digamos, desde abajo, poco a poco, hilando, ¿no? Estos elementos históricos, antropológicos, filosóficos y también simbólicos y rescatar nuevas esas cosas están ahí, ¿no? Que siempre están tapadas, ¿no? Que salen a veces por estos medios o lo que estamos haciendo, esas semillas, esas raíces que están ahí tratando de salir, ¿no? Pero que están tapadas, están apabulladas por sistemas tanto de derecha como de izquierda, porque siempre digo que la derecha anglosajonizada y la izquierda, pues también, o sea, los dos manejan discursos de eso, de la baja autoestima cultural, la baja autoestima política. Entonces sí creo que estamos abocados a un fracaso. Si continuamos como vamos, porque realmente no ha habido ninguna solución desde hace 200 años, un poco más, no ha habido absolutamente ninguna solución. Digo, esto lo estoy diciendo muy no con dato tan duro, pero Ya. muy No, pero es simplistamente, obvio. pero, ajá, Es sí, obvio que a todo nivel cultural no se trata de que sea la gente más inculta, sino que a niveles de alto nivel cultural se mantiene el mismo nivel de ignorancia de la realidad, ya no de Colombia o de México, sino de los países hispanos. claro. Es que, por ejemplo, Alberto, cuando yo estoy en las clases y porque yo doy una clase que va en torno a, se llama Los mitos que nos habitan y es espectacular porque es clase, digámoslo así, libre cátedra, entonces yo me Los dedico mitos precisamente que a nos eso. habitan. Ajá. Ese título merece Entonces, un libro, ¿eh? sí, está muy, muy bueno. Entonces, en esa materia yo voy desglosando precisamente desde la historia, desde los símbolos, desde los mitos que hemos tenido desde la antigüedad hasta nuestros días, cómo ir decodificando muchas cosas. Y cuando yo llego al ámbito hispano, ¿sí? Cuando yo llego al ámbito hispano, los chicos dicen, pero, ¿qué onda? Así como dicen aquí en México, ¿qué onda? Chicos de un alto, digámoslo así, adquisición económica, el Tecnológico de Monterrey es una de las ciudades más prestigiosas de aquí en México y son chicos que pertenecen a la élite mexicana, ¿no? O sea, en todas las ciudades donde está el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Chicos de buena adquisición, con un grado de cultura, y cuando uno llega a estos temas y habla de todos estos símbolos y habla de la historia como tal, pero dicen, pues yo le digo, pero es que ahí está YouTube, ¿no? Entonces siempre dijo como que saben más del anime japonés o saben más de Marvel o de los cuentos que nos meten, ¿no?
pero de su historia y de sus símbolos no conocen mucho, no conocen mucho. Entonces se quedan como así de... Entonces es muy, muy bueno porque hay chicos que incluso han creado podcasts y cosas como, estamos redescubriendo cosas, ¿no? Estamos redescubriendo cosas que este profesor aquí nos detona, pero que no sabíamos. Entonces van, investigan y dicen, oye, sí, realmente lo que nos dicen hasta hoy, pues realmente no es como lo que ha sucedido, lo que ha pasado, ¿no? ¿Tú crees que es una voluntad de los gobiernos de implantar una conciencia nacionalista fundamentada en el odio a España? Totalmente, ¿O en el victimismo contra España? totalmente. Al final coincido con muchas personas serias que hablan del tema y digo, es que no es un odio a España, es un odio a sí mismos, es un odio Claro. a sí mismo. Y eso conviene, políticamente conviene, totalmente, ¿sí? Entonces se ¿Y ese crean caso dispositivos se reproduce en todos los países de Hispanoamérica? totalmente, eso no está calcadito, todo está calcado, ¿no? El mismo dispositivo, ¿no? Que desde el discurso y que desde la academia y que desde, sí, desde los libros o desde la historia que se escribe, totalmente está puesto para que el pueblo viva sumido en esa ignorancia, no, en que no se Aclaremos conozca. que eso es la leyenda negra. Aclaremos que eso es la leyenda. Totalmente, totalmente. La Aclaremos que la leyenda, leyenda negra fue una estrategia, una exitosísima estrategia de marketing político, creada por claro, los enemigos de España cuando eran incapaces militarmente de dominar a España, pues recurrieron a la difamación, al chantaje moral, a la calumnia, hasta el extremo de que ellos mismos se las creyeron, porque luego las aberraciones con las que calumniaban a España, ellos sí que las cometieron. Se sintieron legitimados a hacerlas ellos porque se creían que la misma España las había hecho. Y realmente, claro, si analizamos los crímenes, masacres y genocidios que se han dado a lo largo de la historia, pues tienes que mirar a Francia, tienes que mirar a Inglaterra sobre todo, tienes que mirar a Estados Unidos, tienes que mirar a Holanda. totalmente, totalmente. Y Pero en sus sistemas educativos, los genocidas, los criminales, eran los españoles. ajá, totalmente. O sea, y esto funcionó en estos ámbitos europeos en un inicio, pero después les funcionó perfectamente en Hispanoamérica, ¿sí? Inoculando en las Y élites en y en el pueblo Norteamérica, y en Norteamérica. y en Norteamérica, por supuesto, funcionó totalmente, ¿sí? O sea, es decir, ¿No, eso ¿tú no mismo que piensas ellos que los sistemas educativos de Hispanoamérica quizá puedan ser inducidos por el criterio impuesto desde Norteamérica? totalmente está viciado el asunto, ¿sí? Y pues, como digo, o sea, yo siempre pongo, Alberto, yo siempre pongo una triada y siempre se la pongo a mis alumnos, la triada, ¿no? Hay una triada que es idealismo alemán, luteranismo, Revolución Francesa e Ilustración Francesa, calvinismo, porque es calvinista, y positivismo anglosajón, anglicanismo. O sea, todo esto va unido a la cosmovisión religiosa que se fue fraguando, ¿sí? Entonces, quienes empiezan a pensar a Occidente, ¿no? Lo pongo entre comillas, desde el idealismo, pues son los luteranos, ¿bien? Y quien empieza a sistematizar desde la enciclopedia y desde, ¿sí? Pues son los franceses, que después eso se transmuta a Norteamérica, a Harvard y a esto, y ellos son los que han escrito nuestra historia en los 200 últimos años, ¿no? Y fuera de eso, esta visión del progreso y del capitalismo, y nosotros fuimos los que creamos el capitalismo, y entonces nosotros somos, como dicen aquí en México, los chingones, porque fuimos los que descubrimos el agua cuando el capitalismo ya existía, ¿sí? Este, entonces, bien, entonces todo eso nos lo han ido inoculando y la historia, claro está, la historia y los elementos académicos y demás y simbólicos, pues obviamente van siendo impuestos desde otra visión, o sea, desde otra visión, o sea, la anglosfera nos piensa, ¿sí? O sea, yo siempre digo el mundo franco-anglosajón, Nos yo venden siempre pongo esa paquetadas triada, sus ideas y sí, nosotros yo las siempre compramos. pongo esa triada y la resumo en ese neologismo, franco-anglosajón, ¿sí? O sea, ahí está Alemania, el mundo protestante, el mundo
inglés y el mundo franco, ¿sí? O de Francia. Esa triada es con la que hoy en día se piensa la universidad, es con la que se piensa la economía, es con la que se piensa la lengua, es con la que se piensa la literatura, y es un fiasco, es mera fantasía, mera fantasía. ¿Has Y ahí es donde sí, ¿Has profundizado en los escolásticos de Salamanca? es que ahí es donde está la riqueza, ahí es donde tenemos que empezar a rebuscar y a conocernos. O ¿Pero sea, has profundizado en ellos? pues como fui fraile dominico, pues claro que Francisco de Vitoria y Sepúlveda y bueno, todas estas personas uno las estudia, Suárez, Francisco también Suárez. Francisco Suárez, y yo creo que ahí es donde yo le diría a ¿Juan de Mariana la has estudiado? Juan de Mariana totalmente, o sea, yo ahí es donde le diría a estos académicos que incluso son de élite acá en México o en Colombia, que están más enfocados en el mundo ¿cómo se llama? De estructuralismo francés y Foucault y toda esta gente, o sea, yo le diría a ellos, de verdad, si ustedes quieren crear o recrear un pensamiento del sur, porque ellos dicen, no, del sur, pero es como que el pensamiento del sur es ir a las pirámides mayas a ver qué encontramos y a ver qué nos dicen los indígenas, cuando eso es un sinsentido absoluto, ¿no? Es descubrir como esas sabidurías ancestrales y pueblos originarios con todo el respeto, ¿no? De las comunidades indígenas, porque yo tengo sangre indígena, mi bisabuela era indígena, ¿no? Pero realmente si tenemos que pensarnos desde el sur, tenemos que pensarnos desde la cosmovisión del sur, que es todo el Mediterráneo y el sur nuestro, y el sur nuestro se piensa desde la escolástica. No hay otra, sí, no hay otra. Es que las ideas fluyeron por el Mediterráneo. Totalmente, Los bárbaros del total, norte iban en taparrabos y vivían en claro, chopas y claro. poco más. Las ideas corrieron de oriente a occidente, pasando por Roma. Pasando por Roma, claro, totalmente. Pero luego Roma cayó Ajá, y Occidente pues tuvo una caída intelectual, cultural, ujú, salvo Bizancio, ujú, y todo el conocimiento de Bizancio, fundido y mezclado con el conocimiento indo-persa, fue ujú, transmitido a través de los musulmanes ujú. hasta la península ibérica. Está la península ibérica, totalmente. No sé si has oído hablar de Averroes, Averroes, claro, sí lo estudié, de Averroes, Maimónides, Simónides. de Ujú, Gersónides. ujú. Sí, claro. ¿Qué te quiero decir? La filosofía aristotélico-platónica, Ujú. Europa la recuperó a través de los traductores de Toledo. Totalmente, totalmente. Ujú. Y de Y, ahí viene Tomás de Aquino y después ahí viene todo el desarrollo de la y San escuela Alberto Magno, y Alberto Magno. Ajá, y de ahí, a través de Francisco de Vitoria, surge la escolástica española del siglo ajá, de oro. claro. Te voy a dar un par de datos. Te voy a dar un par Ujú. de datos. ¿Tú sabes cuál es el símbolo alegórico en formato femenino de la Revolución Francesa? Pues es esta Formato mujer femenino, esa mujer. de la ¿Sabes cómo? Croix, ¿no? De la Croix es el pintor. ¿Cómo se llamaba Sí. esa mujer? Mm, no puedo recordar bien, Yo te lo digo, pero. no pasa nada, yo te lo digo. La Marianne. Ah, ya. ¿A qué te suena la Marianne? A Juan de Mariana, imagino, ¿no? Exactamente. Ujú, Realmente esa mujer simbolizaba unas ideas, que no eran ujú, las ideas de la Ilustración, ni de Rousseau, ni de Voltaire, ni de ujú, Montesquieu, que también, pero no. ujú, ujú, Para ellos el símbolo revolucionario de acabar con el tirano era ujú, las ideas, que el pueblo lógicamente desconocía la filosofía, porque su mayormente era analfabeto, pero sí que las ideas se transmitían boca a oreja. Y ellos ujú, sabían las ideas de la Marianne o de Marianne, no sabían que era un cura español, un filósofo teólogo que se llamaba Juan de ujú. Mariana, que fue quien teorizó, entre otras muchas cosas, que
cuando el rey se convierte en un tirano, como último recurso es legítimo La ejecutar. revolución. Ujú. Sí, claro. Y, Único en el mundo. por cierto, bueno, único. Ya había pasado antes, pero de manera estructurada. Se sistematizó como ley, ¿no? Exacto, Ajá. como principio jurídico, digamos. Sí, Es sí. que también mataron a, no sé si a Enrique IV de Inglaterra con los argumentos de Juan de Mariana. La Revolución Ajá. Gloriosa aquella, inglesa, donde Ujú. ejecutaron a un rey. Ujú. El argumento era Juan de Mariana. Claro, claro, claro. Lo mismo pasó con Luis XVI. De Ajá. hecho, los más extremistas revolucionarios le llamaban los Marianas en la Revolución Francesa. Ya, vea, esa no me la sabía. Qué dato curioso y tan bueno, ¿eh? Claro, pero Mariana no era el único. No, pues está Domingo de Soto, está Francisco Suárez. Francisco Suárez. Francisco Suárez era el que defendía la tesis de que el pueblo tiene derecho a resistirse a Ujú. las imposiciones y a las injusticias de los reyes. Sí, claro, claro, claro. Sí, yo digo siempre que la cúspide del pensamiento occidental se da allí. O sea, es la El cúspide. contrato social tú lo asocias a Rousseau, ¿verdad? Sí, bueno, Marx, ¿no? No, Rousseau, Rousseau. Rousseau. Jackson Rousseau es el que Ah, el escribió el contrato contrato social. Sí, social. sí, sí, Rousseau, perdón. Ujú. Sí, sí. Pero eso ya lo tienen escrito tanto Suárez como Mariana. Ajá. Sí, sí. Ya lo Yo tienen creo que ahí es donde. idealizado. ¿Perdón? Ya lo tenían idealizado, tanto Suárez como Mariana. Claro, claro, claro. Pero yo creo que ahí esa línea de la escolástica es la que tenemos que empezar. O sea, empezando por mí, porque yo ya, digámoslo así, Ya vengo se de esa conoce, ya escuela. se conoce. Ya se conoce, pero no está Sí. suficientemente difundida. ¿Y sabes a quién le tenemos que agradecer ese conocimiento? La interpretación que le estoy dando a ese conocimiento. Ujú, Pues a una filóloga inglesa que vivió en España muchos años, ujú, filóloga de español, de lengua española, ujú, que es la que, analizando todos los escritos de Juan de Mariana y de Francisco Suárez, de Domingo de Soto, del padre Azpilicueta, de Juan de ujú, Lugo, ujú, fue al más importante economista del momento, un ujú, austriaco que vivía en Inglaterra, un premio Nobel de Economía en 1974. ujú. Te estoy hablando de Friedrich Hayek, Hayek. Ujú, y le evidenció, le demostró, y fue una tesis que Hayek hasta el final de sus días defendió, que los principios económicos de la ujú. libertad de mercado y del liberalismo en general proceden de la escolástica española, no de los Claro. calvinistas ingleses como se suponía. Universidad de Libre mercado Salamanca. del capitalismo. Claro, totalmente. Totalmente. De hecho, hay un autor ahorita contemporáneo también español que se llama este Jesús de Huerta de Soto, Huerta. Huerta de Soto, ¿no? claro. Huerta de Soto. Te desglosa muy bien el asunto, que de hecho sí quiero conseguir algunas de sus obras porque realmente No, yo te voy a sí, pasar un par de artículos míos a ese respecto que ya. tenía que haberte hecho leer antes de tener tú y yo esta conversación. Ajá, sí, sí. No, es que hay mucho por descubrir, la verdad. Hay mucho ya por redescubrir, porque está ahí, como digo, ahí está. Y La, cuando nos infla, vamos a los... la inflación, el problema de toda Hispanoamérica y hoy día de Europa y de Estados Unidos. Ajá, sí, totalmente. Lo estructuró Juan de Mariana, hasta el extremo Ajá, de que lo criminalizó. ajá, Mira lo que sí, decía sí. Juan de Mariana.
El poder político no es divino. Ujú, Por tanto, el gobernante no es dueño de sus súbditos ni de sus posesiones. ujú, Ahí está ujú. dando ejemplo de lo que es la propiedad privada. Claro. Si este se convierte en tirano, es decir, aquel que piensa que todo es suyo, o sea, aquel que se cree con el derecho de decir expropiese Ujú, ujú. y se apropia de todo promulgando leyes y actos injustos, sus súbditos tienen legitimidad para rebelarse contra él y recuperar sus derechos originales e incluso eliminarlos si fuera preciso, aunque éste hubiese heredado legítimamente la corona y fuera católico. Ujú, Eso le decía un español del siglo XVI, Juan de ujú. Mariana. Exacto. Fíjate la trascendencia de lo que te estoy diciendo. Totalmente. Francisco Suárez, los gobernantes no tienen un poder absoluto y los súbditos tienen derecho a resistir a un gobierno tiránico. Ujú, El poder no es absoluto. ujú. Y con estas ideas es con las que se educaba a los reyes de España, Claro. desde Felipe II a esta parte. Ajá. Por eso tú habrás visto muchas revueltas y muchos alzamientos a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII, Ajá. Ajá. en Francia, en Alemania, en Inglaterra, Claro. pero en España el único alzamiento que hubo popular lo promovieron los jesuitas y era por la prohibición de llevar capa. Ujú. Ya. Hubo uno antes, pero eso fue antes de, digamos, del punto de inflexión que fue el descubrimiento de América, por razones Ujú. similares. Las Claro. hermandillas, las hermandillas de Galicia. Pero Ya. mientras en Europa tuvieron que ejecutar por cientos de miles a los campesinos que se levantaban contra los reyes, y Lutero se ponía de parte, no de los reyes, no de los príncipes, y Lutero se ponía de parte de la aristocracia, Ujú. pues en España no tenían ese problema. Claro. España se dedicaba a conquistar el mundo. Ujú. Y eso porque había una simiente intelectual detrás. Ujú. Porque la Sí, población puede total. ser analfabeta, pero Ujú. las ideas corren boca a oreja. Claro. No, y se materializan en cosas, se materializan en estructuras, ¿no? En cosas muy concretas también. Tú, fíjate, vayamos al tema de México. Ujú. México, en 300 años tan apenas hubieron revueltas, ni conflictos Sí, sociales. exacto. En 300 años de dominio español. Y por ejército, no tenía un ejército de ocupación ni un ejército formal, tenía unas milicias locales dirigidas por los mismos nativos y criollos, Indígenas, o claro, sea, por el mismo pueblo, digamos que el mismo pueblo gestionaba el concepto de milicias, de ejército. claro. Y nunca hubo ningún conflicto social de gravedad. Exacto. Fue la secesión de España y a partir de Iturbide, con un ejército con armas, fusiles, cañones modernos, un ejército regular, Ajá. no salieron de alzamientos, de conflictos, de guerras civiles, de invasiones. Hasta nuestros días, Es que en podríamos decir. México las ciudades no estaban ni amuralladas. Exacto. Solo estaban amurallados los puertos, pues porque Solo San Juan de Ulúa y algunos, ajá, los Acapulco. puertos por los ataques piratas. Sí, No sí. había temor a un conflictos internos. Ujú. A partir de la independencia, México ha pasado 100 años en que de una guerra la enlazaban con otra. Sí, exacto. La guerra de Texas se enlazaba con la invasión norteamericana y la invasión Ajá. norteamericana, Con la invasión francesa y después, ¿no? Y en medio de la invasión francesa hubieron dos guerras entre los mismos mexicanos, ajá, la revolución de Ayutla,
Ujú, y la guerra de reforma. ujú, Y la guerra de reforma engranó directamente con la invasión de Maximiliano. exacto. Y después viene Benito Juárez, y después viene Porfirio Díaz, y después viene, Benito o sea, los Juárez republicanos, porque hubo como 60 esclavizó, y no sé exterminó qué tanto. nativos Sí, hasta sí, hasta la Revolución Mexicana. No han parado de tenían, matarse. No han parado exacto, de matarse. En los sí, primeros 100 años. Ahora las tornas han cambiado. Ahora el problema es el narcotráfico. el narcotráfico, sí, totalmente, sí. Y bueno, todos los problemas que han sucedido en torno a desde los 60 hasta acá, la hipercorrupción que ha habido es impresionante, ¿no? Y pues después viene todo este tema del narcotráfico y demás, y pues realmente es de no parar. Es un país bastante convulso, tristemente, ¿no? Porque es un país exageradamente rico y en cultura muy denso, pero también es cierto que pues toda esta convulsión sistemática que existe pues no para. O sea, México también es un país extremadamente violento como mi país, Colombia también, ¿no? Sí, Claro. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, donde te quiero llevar, es que eso con España no pasaba. exacto. Sí, incluso toda la protoindustria y la economía pues fluía muy bien en la época del virreinato, ¿no? Había mucha riqueza, había mucha, o sea, si hablamos de México, de Lima, incluso de Santa Fe en Colombia y todo esto, pues eran ciudades esplendorosas y excesivamente ricas, ¿no? Entonces creo que eso también hay que ponerlo porque, y riqueza no solo, digámoslo así, económicamente, sino en estructura social, en, en estructuras académicas, ¿no? O sea, la UNAM y todas estas grandes universidades también, la Universidad de San Marcos, ¿no? En Lima. O sea, eran estructuras que pensaban también la vida, pensaban también las estructuras, ¿no? Sociales y políticas, y creo que eso hay que rescatarlo también, ¿no? Y sobre todo la paz que había, ¿no? La paz que había. Lo que te decías, así como España, tú dices, el imperio se dedicaba a conquistar el mundo, lo hacía también aquí, o sea, no en vano los territorios que iban desde Alaska hasta Panamá y por el lado occidental, todas las Antillas, ¿no? Y por el lado oriental, todos los Guam y Filipinas y todo esto. Ciudad de México era capital de todo eso. Y cuando yo le digo a mis alumnos eso, dicen, pero ¿cómo así? O sea, México era capital de Cuba, sí. México era capital de Filipinas, sí. México era capital de Los Ángeles, sí. México era capital de Panamá también. O sea, era A tan Panamá ya no, inmenso. a Panamá no llegaba. A la frontera de Panamá con Costa Rica. Colindaba, sí, colindaba con Panamá, sí, exacto. Sí, todo Panamá Centroamérica. ya pertenecía a Nueva Granada. A una Granada. O sea, yo le decía eso, por eso será Y que luego a Colombia. como que nos queremos tanto los mexicanos, porque yo les digo, es que la Nueva Granada era pegada con la Nueva España, Es que hay un ¿no? error. Hablar de Nueva España y definirla como México es un error. Nueva España No, es eran un más de despropósito. la mitad, casi 2/3 de lo que ahora es Estados Unidos. Totalmente, sí, totalmente. Entonces yo creo que cuando destapamos esa historia nos damos cuenta de eso, de que realmente lo que se hacía era eso, generar riqueza, ¿no? Si hablamos en términos capitalistas, era un imperio que generaba riqueza y esa riqueza generaba bienestar y ese bienestar generaba orden, ¿no? Y eso es Exactamente. lo que no Eso, saben los mexicanos, no eso lo saben los demostró colombianos. Humboldt. Eso lo demostró Humboldt. Exacto. Y los mexicanos, muchos no se lo quieren creer, sobre todo los de igual izquierda que derecha. Ambos están No, da igual. influenciados por el Exacto. nacionalismo soez, intelectualmente soez, Y que les ha fantasioso, adoctrinado por los últimos 200 años. claro. Sí, sí, y fantasioso. Sí, es lo que yo le digo a las personas con las que me encuentro, es que solo con el hecho, solo el solo hecho, digamos, de mentalizarse, o sea, de interiorizar, el solo hecho de dar gracias a España y al Imperio Español, solo con eso, o sea, vaya, ya no somos, ya, en fin, como todo el mundo dice, ¿no? Pero con el solo hecho de decir gracias por lo que tengas, por lo que llegó de allá y también se fusionó con lo que había acá. Y gracias por, ya con eso sanamos esa herida que se ha inoculado y que se ha interiorizado también. Es una herida, ¿cómo se llama? De la mentira, ¿no? En la que vive el pueblo creyendo que esos 300 años que fueron de prosperidad,
que fueron de abundancia, que fueron de orden, que fueron de riqueza, que fueron de mucha cultura, ¿no? Del siglo de oro español, o sea, somos hijos de todo eso, ¿no? Pero la narrativa, digamos, franco-anglosajona lo que puso fue que esos 3 siglos fueron de barbarie, ¿no? De Inquisición, de esclavitud, de pobreza, de un catolicismo, o sea, hoy en día cuando hablan del catolicismo, ¿no? De un catolicismo que solo promovía la pobreza y, o sea, y uno dice, pero ¿en dónde, no? O sea, ¿dónde? Cuando a Ciudad de México era de las ciudades más esplendorosas de todo el planeta, o sea, ¿no? Lima era una de las ciudades más esplendorosas de todo el planeta, o sea, fueron las capitales del mundo durante 2 siglos, ¿no? Por encima de cualquier ciudad europea, Ciudad de ¿no? México. Pero, exacto, pero empiezan a decir eso, ¿no? Que el catolicismo fue Inquisición, que fue no sé qué, que, ¿no? Y todo eso nos lo han metido y no lo creemos, o sea, el vulgo lo cree y las élites lo creen, ¿no? Lo El creen para crear. capitalismo se sustenta y se fundamenta, entre otras cosas, en la propiedad privada, como derecho inalienable. Total, inalienable, claro, totalmente. Francisco Suárez sostenía que la propiedad privada era un derecho natural, inherente a los Totalmente. seres humanos. Ujú. Y argumentaba que cada individuo tenía el derecho de poseer y controlar los frutos de su propio trabajo y esfuerzo. Ujú. Que este derecho estaba arraigado en la naturaleza humana y no Claro. dependía de ninguna institución o ley positiva. Ujú. O sea, que tu derecho a propiedad estaba por encima de lo que quisiera legislar cualquier gobernante. Claro, Es un derecho que no te pueden claro. arrebatar porque me invento una ley. Ujú, ujú. Sí, claro. Esa es la Sí, base que pero ahí, sustenta el capitalismo. perdón, Esa es la base que sustenta el capitalismo junto con el libre mercado. totalmente, La libertad de totalmente. comercio. Ajá. Y eso es lo que tenemos que también desenmascarar, o sea, la visión weberiana, ¿no? De que realmente el Bueno, capitalismo y la riqueza se forja a partir de la ética protestante, ¿no? O sea, la ética hablemos de del ética ahorro. protestante. Hablemos de ética ¿Perdón? protestante. Hablemos de No, ética no. protestante. Siempre que hables con un protestante, te hablará de John Locke. Sí, exacto. Ujú. Y John Locke te dirá que los derechos naturales son irrenunciables, son legítimos, porque se constituyeron antes de constituirse, o sea, eran existentes antes siquiera de constituirse la sociedad. Ujú. Claro. Y de hecho, la Declaración de Independencia redactada por Thomas Jefferson establecía el derecho a la vida, a la Ujú, libertad y a la búsqueda de la felicidad. ujú. Eso lo aprendieron de Francisco Suárez. Totalmente, es que digo, si Kant y Hegel no hubieran leído, y bueno, el mismo Schopenhauer, no hubieran leído a Suárez, pues yo creo que se hubieran quedado muy cortos, pero eso también dentro de las historiografías y dentro de los libros de los grandes filósofos, si vamos a un acervo de los grandes filósofos en las escuelas anglosajonas, a Suárez no lo ponen por ninguna parte, pero Mira, Kant leyó a Suárez y Schopenhauer leyó a Suárez. Suárez afirmó que existe una ley natural universal que rige el comportamiento humano y que es superior a las leyes positivas y a las normas sociales. Ujú. Totalmente, entonces Suárez murió 100 y pico años antes de nacer siquiera John Locke. Ajá, exacto. Y estos son los fundamentos por los cuales se fundamenta el liberalismo, Ajá. el capitalismo, Ujú, la Revolución Francesa, ujú. Estados Unidos como nación. Claro, Adam Smith, toda esta gente, o sea, La ujú, Ilustración presión. es una evolución prácticamente de la escolástica. Por lo menos la escolástica es la que puso los fundamentos
para que luego surgiera algo llamado la Ilustración, que no era ni más ni menos que la réplica del conocimiento y la filosofía españolas del siglo XVI. Claro. Sí, es la sistematización del conocimiento, ¿no? Pero eso es, ahí es donde está el gran, digamos, el grave peligro. Bueno, yo sí lo veo como un poco el tema de evolución y demás, pero también es cierto que se parte de un punto donde la escolástica española, ¿no? Es relegada. O sea, es relegada y yo creo que ahí es donde tenemos que tener sumo cuidado también con ello. O sea, es relegada por el iluminismo francés también. Es relegada, yo diría que es fagocitada, porque al final nos están vendiendo escolástica y le han cambiado el nombre y le han llamado iluminismo o Exacto. ilustración. Ujú. Lo importante es Y que después viene, España no sea protagonista. y después viene la neoescolástica, que la neoescolástica es netamente francesa, ¿sí? Y no tiene mucho que ver con la escolástica española. Ni la conocía, te reconozco que ni la conocía. Ajá, sí, la neoescolástica francesa, pero ya es más desde este paradigma idealista. De aquí nos podemos pasar al marxismo, si Ajá, quieres. El marxismo fue refutado a finales del siglo XIX, refutado aplastantemente por la Escuela Austriaca de Economía, ujú, exactamente por Karl Menger, su fundador. ujú, Al menos eso es lo que se cree. Él ajá, establece que el Estado es incapaz de valorar ni juzgar todas las variables que se dan en las necesidades, la oferta, la demanda de cada una de las personas que componen el Estado. ujú. Entonces, bajo esa premisa de la incapacidad de analizar y procesar toda la información, es imposible que haya una economía de planificación central como es el comunismo. Claro, totalmente. Eso, Es inviable, totalmente. esa es la refutación de Karl Menger. Ujú, Pero realmente el marxismo ya está refutado por Francisco de Vitoria, pues 300 años antes de que Marx se inventase la palabra ajá, del comunismo. sí, Francisco de claro. Vitoria afirmaba, si los bienes se poseyeran en común, serían los hombres malvados e incluso los avaros y ladrones, quienes más se beneficiarían y sacarían más y pondrían menos en el granero de la comunidad. Ujú. Sí, totalmente. Es inviable desde todos los puntos. Con esa frase tienes el comunismo refutado. Claro, totalmente. Sí, el comunismo hace parte de esa idealización. O sea, realmente lo que podríamos decir es que el mundo moderno o el mundo contemporáneo se basa en meras ideas, en idealismos, ¿no? Que parten desde la base filosófica, ¿sí? Y el marxismo también o el comunismo entra dentro de esa misma, ¿sí? Por más antagónico que, digamos, entre comillas, pueda resultar, hacen parte de lo mismo, ¿no? Un pensamiento idealista. Y eso es lo que gobierna hoy la economía y la industria, bueno, perdón, la academia, ¿no? Las creencias, bien, hacen parte de esa idealización. La literatura hace parte de esa idealización. La verdad es que la economía ha gobernado siempre, ¿eh? Totalmente. Y Porque tiene que ser, o sea, es la madre de los conflictos bélicos. ajá, sí, sí. Pero precisamente hay que rescatar nuevamente el tema de las materialidades, ¿no? Las materialidades. La economía se sustenta desde las materialidades, ¿no? Y yo creo que ahí el tema de la propiedad privada y el tema, hay que volverle a dar mucho realce, porque hoy en día estamos en un montón de eufemismos y de cosas, ¿no? Como estos temas del 2030 y demás, ¿no? Donde nadie va a poseer nada, pero lo poseerán todo, y bueno, son puras cosas que se van metiendo ahí, Es ¿no? que nos están queriendo transformar a peor. Claro, claro, claro. Y ahí está inoculado precisamente el tema de, de estas Yo corrientes le llamo neomarxismo. neomarxismo, totalmente, claro. O sea, va en contra de la propiedad privada.
y nos están predicando día y noche eso, ¿no? Entonces... Ya, pues es que eso ya no lo hicieron, eso ya no lo hicieron. Ajá. Ten en cuenta que el argumento de los ingleses para vincular a ciertas élites hispanas a sus intereses, con lo cual, con la pretensión de generar una sedición, una secesión, fue el libre mercado. Claro. Los ingleses y americanos hablaban de libre mercado. Ajá. Pero ellos no lo aplicaban. Exacto, ellos eran los más proteccionistas. Claro, totalmente. Libre mercado tú, libre tú, pero para comerciar conmigo, el libre mercado, pero de las materias primas. Libre mercado de las materias primas y de esto, o sea, no... De lo que fuera, pero en régimen de monopolio. Entonces, exacto. Si yo soy monopolista, no hay libre mercado. Ajá. Y ese es el problema, porque hoy cuando hablamos de capitalismo uno dice, bueno, pero ¿qué tipo de capitalismo estamos hablando, no? O sea, porque también... Solo hay uno. Exacto, sí, solo hay uno. Ese que sustenta en la libertad y en los derechos naturales. Totalmente. La libertad de comercio y la libertad de iniciativa privada. Ajá, exacto. Sí, sí. Realmente nunca ha estado implantado. El problema que tenemos es de un exceso de estatismo. Exacto. El Estado rige nuestras vidas desde la cuna hasta la tumba. Ajá. Desde la misma educación, que es educación estatal. Ajá. Desde el mismo comercio que te lo regula el Estado. Desde el mismo comercio, y hoy en día el tema hasta la misma familia, o sea, la misma familia la quiere Exactamente. Ajá. Están queriendo hasta reconstituir el concepto de familia. Sí, sí. O desvirtuar. Sí, es el paradigma, ¿no? Del Dios, ¿no? El Estado es el Dios que todo lo tiene que estar viendo y todo lo tiene que estar... Totalmente. Hegeliano. De hecho, sí. Marx era un seguidor de Hegel. Totalmente. Y era apólogo de la idea de que el Estado es Dios. Exacto. Exacto. Yo, a diferencia de ti, a diferencia de tu criterio, yo opino que Dios no es nada. Pero el Estado tampoco tiene derecho a ser nada. Ajá. Lo que prima es el derecho. El derecho de los individuos a ser libres. No de los territorios. Por eso defiendo la postura de la Unión Hispanoamericana. ¿Por qué? Porque ello implica la abolición de todas las fronteras internas entre los países hispanos. ¿Por qué? Porque estamos unidos por un nexo cultural e histórico y lingüístico. Todos emanamos de una misma, tenemos una génesis en común, ¿no? Como pueblo, y yo creo que eso es lo que hay que empezar precisamente a cuestionar y a quitarnos el velo de que tenemos fronteras y demás, ¿no? Es que esas fronteras nos las han puesto interesadamente los intereses anglosajones. Porque si no nos han puesto a pelear entre nosotros, ¿Por qué? Porque el frente hispano, digámoslo así, sería muy poderoso en estos, digamos, en estos juegos macro geopolíticos que existen ahorita entre Occidente, entre el mundo anglosajón y o sea, el mundo hispano tendría que tener una preponderancia, pero no lo quieren hacer. Y lo otro es que es eso, o sea, han metido dentro de las mismas élites políticas esta visión para que estemos siempre enfrentados unos con otros, ¿no? Enfrentados. E internamente dentro de los países, enfrentados, o sea, las polarizaciones no son gratis. Es para que tú no puedas tener una cohesión, ¿sí? A pesar de las diferencias, no puedas tener una cohesión, seas como el agua y el aceite, internamente dentro de cada una de las repúblicas, pero externamente también. O sea, esto de ver con prejuicios, ¿no? Al chileno, al ecuatoriano, si yo no soy de allá o al no sé qué, eso hace parte de, ¿sí? La misma narrativa, o sea, la misma competencia deportiva, el fútbol, todo esto va haciendo que nosotros como que cada uno nos veamos como unas mónadas ahí, republicanas, ¿no? Y al final no haya como una cohesión. Pero cuando surge espontáneamente, o sea, yo viví en Europa, ¿no? Y cuando surge espontáneamente es cuando te encuentras con el argentino, con el centroamericano, y
te entiendes totalmente en todo, o sea, te encuentras con una persona de Puerto Rico, te encuentras con una persona de Bolivia y haces match, haces la conexión, ¿no? enseguida, Inmediato, a cualquier enseguida, parte o del cuando mundo uno que va a vayas, te España, encuentras con un hispanoamericano y te has encontrado con un hermano. claro, y cuando fui a Madrid, o sea, en Madrid, en cualquier parte donde iba, a los mercados, a todo esto, o sea, como que solamente, hablas un poquito diferente, ¿de dónde eres? ¿No? Colombiano, Colombia, no sé qué, tal cosa, o sea, inmediatamente se siente uno en casa, ¿no? Más te digo, yo he vivido en Estados Unidos y ahí hay una Ah, segregación racial terrible. sí, claro. Los Ujú. negros con los negros, los blancos con los blancos. Sí, 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 exacto. Pero, Entonces creo que pero si hay te una gran encuentras, oportunidad. hay una diferencia. Si un hispano blanco se encuentra con un hispano negro, se encuentran dos compadres, automáticamente son compadres. Sí, ujú, Yo lo he sí, vivido, exacto. yo lo he vivido. Están Claro, ahí claro. los negros que ni te miran y no les puedes decir nada porque es que se ofenden prácticamente de que un blanco les diga algo. Sí, sí, exacto. Me encontré con un negro panameño y solo le faltó abrazarme. Sí, exacto. Ujú, ¿Me sí, sí. entiendes? Ujú, Automáticamente compadres. El sí, color, la exacto. raza era irrelevante. Lo importante es Relevante que pertenecíamos a la misma cultura. como siempre lo fue. O sea, España cuando estuvo, o sea, cuando estuvo el modelo, ¿no? El modelo virreinal, y pues era eso, o sea, no habían diferencias, no habían diferencias entre o sea, entre razas, ¿no? O sea, que una raza superior, y eso es darwinismo puro, eso es siglo XIX. O Claro, sea, es el que el tema de la racismo raza, entra en ellos, es el racismo científico. claro, el racismo científico, ¿cómo se llama? El supremacismo Blanco, científico, supremacismo racial, blanco. supremacismo económico, El ¿no? darwinismo social. Darwinismo social, totalmente. Son todo ideas anglosajonas que nos las han metido vía Hollywood. Ahora los Exacto. progres aquí en España ya no Ujú. les gusta ya que a un negro le llames negro. Sí, sí, sí. Y ¡Ay! creen que con eso están reivindicando, ¿no? No, eso lo están viendo las películas norteamericanas. Sí, exacto. ¿Me Ajá. entiendes? Los Sí, sí, hispanos nos llamamos negro o blanco de manera incluso cariñosa. sí, exacto. Es la cosa Ujú. más normal del mundo, no tiene por ser ninguna ofensa. Es que la influencia de la civilización anglosajona nos irradia sus propios traumas, los propios tares Totalmente, y defectos de su civilización, las irradian en los demás. No se dan claro. cuenta que un grave problema que tienen ellos, como es el racismo, eso es irrelevante, nunca ha existido en el mundo hispano. Ujú. Sí, sí. Ni en el mundo mediterráneo, o sea, incluso en el mundo mediterráneo desde la antigüedad, miles de años atrás, o sea, todo el mundo convivía con todo el mundo. Y por eso España siempre será una nación mestiza, una nación que acoge a todo el mundo, porque siempre ha sido, ¿no? En cambio, los anglosajones y los germánicos Ajá, son de otra manera, aunque están claro. cambiando ellos mismos. Si te fijas ahora en su propaganda, abogan Ujú. mucho por el mestizaje. Y dijo, hombre, pues habéis aprendido la lección después de 500 años. Para mí es una estrategia de mercado, Alberto. Eso no tiene otro nombre. Eso no están reivindicando a nadie ni a nada. Lo mismo que pasa aquí con el indígena en México. Se crea todo se crea toda una narrativa y también se crea un prototipo mediático de que lo indígena y que venimos de Cuauhtémoc y que todo y los ritos y volver a nuestras raíces y construir pirámides otra vez en el Zócalo para decir que, pero no están reivindicando realmente a la gente de ahí, o sea, eso que están haciendo en el mundo anglosajón no está reivindicando el Bronx, no están reivindicando a las negritudes excluidas tampoco, ¿no? O sea, prácticamente es una estrategia de mercado. Yo todo lo pongo en cuestión, pero no es que se esté aprendiendo, sino que se está forzando una mirada, mira, y al final están limpiando su historia. O sea, en cada serie, en cada cómic, en cada videojuego, ahorita se tiene que incluir, ¿no? Todo esto para Acabas de decir que decir en una la palabra historia, muy buena. Están limpiando su historia. claro, Pero la totalmente, porquería, la mierda que limpian, ¿dónde la echan? claro. Entonces, tú ves cualquier serie Esa ahorita pregunta que te acabo de hacer, ¿dónde la echan? ¿Dónde la echan? La ah, echan no, pues es a a los España, hispanos, claro, claro, a la totalmente. hispanidad. Ajá, claro, totalmente. Es Sí, que sí, tumbaban las estatuas de Colón, porque dijo que la esclavitud la trajo Colón. sí, exacto.
De hecho, le quieren cambiar hasta el nombre a la Columbia, la zona que se llama Columbia, precisamente porque viene de Colón. Imagino que después los políticos colombianos de Progres le van a cambiar el nombre a Colombia porque vendrá de Colón, ¿no? Entonces, sí, es eso, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ves películas o series de época, digámoslo así, anglosajonas, de época del siglo XVI, XVI, y siempre ponen, por ejemplo, a una persona negra desde la aristocracia, cuando eso nunca sucedió, nunca pasó. Los ¿Sí? negros no eran ni seres humanos para ellos, pero en pleno Exacto. siglo XIX. Pues es que los nativos de Australia, hasta casi los años 70, se han regido por las leyes agropecuarias. Exacto. Ajá. Los Totalmente. regulaban con las leyes del ganado. Ajá. Sí, sí, exacto. Era un animal más, era sí, una especie ahí de animal más, ¿no? De homínido. Ujú. Y el fenómeno del nazismo, Totalmente, igual. el fenómeno del nazismo nos creemos que es alemán, pero es que las ideas que hicieron emerger el nazismo procedían de Inglaterra y de Y Estados de Unidos. Estados Unidos. Totalmente, totalmente. Sí, sí. El supremacismo blanco, el darwinismo social, la Ajá. eugenesia. La eugenesia. Ujú. Totalmente. Y ahora lo que nos están aplicando a nosotros en este momento es una operación de maltusianismo. Es que Ujú. Malthus, con la de veces que ha sido refutado por ridículo, Ujú. sigue vigente para ellos. Sigue vigente. Ujú. Sí, totalmente. Esto que está pasando Sí, con las enfermedades que dicen que corren por el mundo. sí, sí. Entonces nosotros en Colombia tenemos una palabra que dice, estos resabios, que son estos vicios, también se van metiendo, ¿no? Dentro de las estructuras nuestras, ¿sí? Y vamos replicando. Y ese es el gran peligro, que todas estas cosas se van replicando, así como se replicó el racismo, ¿no? Y desde final del siglo XIX, ¿no? Incluso la palabra indio empezó a ser despectiva en pleno siglo XIX, porque en la época virreinal la palabra indio era la denotación son las Indias occidentales, ¿no? Viene indio, Era lo más ¿no? normal del mundo. Era Además, lo a más... los españoles que hayan vivido en las Indias, Ajá, les llamaban indianos. indianos, ajá, sí, sí. O una persona nativa, en este caso, si yo fuera así, fuera de Colombia, me decían indio, ¿sí? Entonces, y aún todavía pervive un poco eso en España, y creen que en España nos están, como diciendo, como despectivamente, ¿no? Pero el tema de indio es eso, o sea, por 300 años eran las Indias, o sea, ultramar eran las Indias occidentales. Exactamente. Además, es que aunque existiera la India realmente, y no, los indios son de la India, no los de América. ¿No? Y perdona, Sí, el sí, lenguaje es un ser vivo claro, claro. y las definiciones las crean los usuarios. Y a esto Ajá, se le llama, por la razón que sea, da igual, a esto se le llamó ujú, las Indias. Que si claro, se totalmente. equivocaron que no era la India, vale, no era la India, pero la gente le llamaron las Indias. Y Y se así, cartografió, y se escribió, y se además que el conquistó. fenómeno de América está también reciente. Es Ajá, que hasta el siglo XIX las empresas inglesas y holandesas eran las empresas de las Indias Orientales y las Indias Occidentales. claro, totalmente. Ajá, O sea, ellos exacto. mismos a esto le llamaban las Indias. El fenómeno de Claro. América es un fenómeno alemán. Ujú. Sí, sí. Sí, sí, Ellos claro. cambiaron su versión de su palabra de América, pero para mí la palabra América es la más ilegítima. Sí, claro. Y América Latina, de paso, se refuerza con la visión francesa de América Bueno, ya, Latina. Peor aún todavía. O sea, son dos. eso, lo de Latinoamérica es una cosa que cada vez que lo leo y lo escucho, te aseguro que me escuece. Sí, sí, sí. A mí Me también. escuece porque es que con las palabras, cambiando las palabras, conviertes la verdad en mentira y manipulas Totalmente. la conciencia de las personas. Exacto. Por Y eso, empieza a meterse en todos los ámbitos. O sea, utilizar el concepto latino es una manera de deshispanizar. claro, totalmente. Ujú. Sí, sí. Y desde la academia, y desde el arte, y desde todos los flancos posibles, lo importante es que se diga latino, Latinoamérica, ¿sí? O América Latina, o América Latina, y el pensamiento del sur América Latina, ya con eso ya es un despropósito total. Simplemente porque lo promueve tendríamos que
que oponernos, que lo promueven los ingleses y franceses por nosotros al revés, o que no Sí, promueven nada que sea para nuestro beneficio, siempre para el de ellos. absolutamente, absolutamente. Sí, Además, sí. en inglés en cambio, en inglés, y la están tratando de sustituir, en inglés no hacen distinciones. Ujú, Tú eres Spanish, yo soy Spanish. ujú. Nos llaman Sí, sí. españoles. Ajá. Hay un arcaísmo para diferenciar, que diferencia lo que es un Spanish de la península, que es Spaniard. Pero es una palabra Ujú, que ellos ni la conocen, la palabra Spaniard. ujú, ujú, Todos somos Spanish. ujú. A todos nos Sí, sí. meten en el mismo saco. Ajá. Sí, sí. Ve qué interesante, la verdad. Entonces te insisto en que hay que hacer mucha propaganda, hay que concienciar mucho a la gente de cuál es la realidad social de nuestra civilización. Porque si no, a través de los medios de comunicación, y Hollywood ya ha hecho mucho daño, nos lleva 100 años de delantera, van a acabar desmantelando nuestra civilización. Van a aplicarnos lo que ya nos han aplicado desde hace 200 años. Es la máxima de Julio César, divide y vencerás. Claro, claro. No, y al tener un pueblo sumido en la baja autoestima cultural, pues obviamente es cuchillo en mantequilla para otras cosas. O sea, es lo que yo digo, mientras desde las plataformas de streaming, ¿no? Están, por ejemplo, recreando o sacando contenido sobre las cosas que nosotros hacemos. O sea, me pongo un ejemplo, ¿no? Ya hicieron un documental Netflix, ya hizo un documental en el Perú sobre las papas del Perú, ¿no? Sobre todo esto. Cuando Netflix va y graba un lugar, ¿sí? Ya le pertenece a ellos, o sea, ya quien vaya y grabe en ese lugar y haga un documental, Netflix lo puede demandar, ¿no? Entonces, incluso hasta en eso, o sea, primero ya los recursos naturales, ¿no? Los acuíferos, bueno, las tierras más ricas. Aquí en México, la Ribera Maya ya es de los gringos, toda la zona de la Ribera, perdón, de la zona pacífica en Jalisco, toda esta parte Quiere también es decir de que es ellos. de ellos como propiedad intelectual. Sí, sí, se crea un contenido, por ejemplo, si hago un contenido sobre, no sé, los tejidos en Oaxaca y lo hace Netflix, eso ya es propiedad intelectual. O ¿Qué sea, pasa? Que hasta en tú eso luego no puedes hacer tú un documental sobre los tejidos en ya no Oaxaca. puedes, sí, ya no puedes replicar algo así para hacer tu propio, porque ya es de ellos. Entonces, hasta en eso, ¿sí? Hasta en esas cosas que uno, pero es lo que yo le digo a la gente y a mis alumnos, o sea, Eso es una aberración. mientras nosotros nos estamos dando látigo y diciendo que somos víctimas y que fuimos conquistados y que pobrecito Cuauhtémoc, que le quemaron los pies y todo, mientras seguimos diciendo eso, ¿sí? Y lo seguimos replicando, el mundo anglosajón viene a hacer lo suyo, hace fiestas con lo nuestro, con nuestros territorios, con nuestra agua, con nuestros ecosistemas, con nuestros, ¿cómo se llama? Riquezas culturales, con el café, todo es de ellos, la caña, el café, las mejores tierras en Argentina, o sea, todo eso, el Orinoco lo están comprando ahorita los chinos en Colombia, o sea, mientras nosotros estamos ahí, maldita Inquisición, y vinieron a hacernos y a despoliarnos, y es, mientras nosotros estamos en eso, los otros vienen y aprovechan absolutamente todo, no dejan nada, nada, nada. O sea, el mundo bárbaro viene precisamente a llevarse todo. Como te digo, hasta si no se pueden llevar las arepas o las recetas, vienen y las graban y ya son de ellos, ¿no? Entonces es gravísimo, Como propiedad gravísimo. intelectual, eso que me acabas de decir me ha sorprendido mucho. Sí, No me lo esperaba. sí, sí. Y me la dijo un chico que es cineasta y incluso ha trabajado para Netflix, ¿no? Me la dijo así, o sea, un tipo que hace unas grabaciones, siempre tiene las máquinas y las cámaras más impresionantes y me dice eso, o sea, si en esta zona viene Netflix y graba, ¿sí? Compra esos derechos, compra, o sea, la imagen de ese palenque o compra la imagen, o sea, todo lo que aparece ahí ya es de ellos. Entonces es impresionante, Jurídicamente eso tendría que ser ilegal. claro. Eso tiene que Pues ser como es ilegal. ilegal apropiarse de los acuíferos, o sea, la Nestlé y estos ya son dueños de los acuíferos en Puebla. O sea, extraen el agua para vendérselo a mexicanos, ¿no? O los cenotes del sur de México también, o sea, la Coca-Cola y todo esto pertenece a ellos, ¿no? Pertenece a ellos, ¿sí? Y muchas zonas, reservas, parques son de ellos, ¿no?
Entonces son cosas que no se pueden llevar, pero que están ahí, ¿no? Lo me pasa con toda la Ribera Maya, toda la zona del Yucatán, toda esta zona de Cancún, todo eso es más norteamericano que mexicano. De hecho, hay lugares donde tú no puedes hablar español, en el propio México. Eso es intolerable. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el progreso, ese es el progreso, esa es la, ¿no? Entonces, es eso, borrar todo o apropiarse de todo, absolutamente de todo. Se apropian de la historia, se apropian de los recursos, o sea, se apropian de tu alma, se apropian de tu entraña, de tu ser, ¿no? ¿Tienes pensado escribir algún libro denunciando? Sí, ya, de hecho, ¿Yes? ya pienso ponerme a escribir un poco sobre el tema, sí, 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 Muy sí. bien. Hay que ¿Tienes, hacerlo, hay que hacerlo. ¿Tienes editor? Bueno, aquí en México tengo algunos contactos, pero pues ya sería empezar eso, abrir otras brechas. Y lo que te decía, o sea, yo ahorita quiero realizar el doctorado, porque está ahí en stand-by y precisamente me quiero meter por estos temas, sobre todo por el tema del arte novohispano o el arte, ¿cómo se llama? Barroco, algo de eso, ¿no? Algo de eso. Y hacer confluir cosas, ¿no? O sea, yo soy teólogo, pero no soy teólogo, digámoslo así, como en la teología idealista, ¿no? Sino soy un teólogo más escolástico, más tomista, más aristotélico, ¿no? Entonces, si no ponemos a narrar también las cosas o las materialidades, pues estamos simplemente lucubrando de cosas, ¿no? O sea, y cuando se lucubra el tema de Dios y de la religión, pues no llegamos a ningún punto, llegamos a meros idealismos, fanatismos, religión por la religión. La religión por la religión no lleva a ningún punto, ¿sí? O sea, la religión que tiene un elemento pragmático, este, ya es diferente. Y elemento pragmático es eso, la cohesión comunitaria, las ritualidades, los encuentros, la vida, ¿sí? La cultura, o sea, es una religión inculturada, ¿no? Más que como lo hacen los mormones o esta gente que viene con sus, ¿no? A hablar de Biblia y solamente hablar de versículos bíblicos y eso no lleva absolutamente nada. Es religión por la religión y eso es lo que está también haciendo el mundo anglosajón, inoculando la religión por la religión, desde estos mecanismos, mormones, testigos de Jehová, todo esto, con todo el respeto que tienen las diferencias religiosas, pero al final una religión que se lleva a la práctica, desde la arquitectura, desde el arte, desde la vida, desde la fiesta, desde lo que somos y desde lo que comemos y desde lo que celebramos, pues ahí está inmerso el catolicismo, ¿no? Están tratando de hacer lo que han hecho siempre, que es tratar de monopolizar todos los recursos económicos. Totalmente. Ser ellos Ujú. los propietarios. Porque siendo ellos Sí, los propietarios de la economía, nosotros somos sus vasallos. vasallos. Ajá. Sí, sí. Nos, nos convierten en sus vasallos. Sí, Y lo que creo, les digo. y creo que uno de los grandes problemas que tenemos los hispanos es el no tener una producción cultural que haga frente a la producción cultural anglosajona. No tenemos un No, no lo Hollywood, hay. No, no lo no hay. tenemos un Netflix, no No, tenemos un Facebook hispano, no no tenemos hay un un Google videojuego. hispano, no hay un Un Google videojuego. hispano. Ajá. Sí, sí. Hoy en Todo lo día que, una de las maneras, perdón. todo lo que es producción cultural Ajá. está siendo fagocitada por ellos. Al final Sí, total. es una Ujú. estrategia y es que Totalmente. se ahorra mucho dinero en guerras y en plomo, Ujú. Claro, en pólvora y plomo, si simplemente nos lavan el cerebro y nos someten psicológicamente o mentalmente. claro. Sí, es el sometimiento Nos psicológico. someten mentalmente, no tienen que someternos por las armas. Les Ujú. sale más barato a ellos hacer grandes inversiones en mercancía cultural, por falsa que ésta sea. Sí. Y de hecho nos ponen a producir para ellos mismos esa visión o ese estereotipo. Es decir, hay buenos cineastas o buenos creadores de contenido, ¿sí? Por ejemplo, si tú entras a la plataforma Netflix y ves todo el contenido hispano, ¿sí? Es un contenido que denigra de sí mismo. La mayor parte son narconovelas, narcoseries, entonces siempre, obviamente ¿No? internacionalmente Y nos si van ves a ver esta eso. última película que ha hecho Verastegui, que está muy bien, es una buena obra para denunciar el crimen que Un representa. problema, sí.
un un problema. crimen social enorme, Problema. resulta ser que el promotor, el que produce ese crimen social, que es el consumidor, Ajá, que normalmente es gringo, ajá. a quien criminaliza no es a él. Ellos son los buenos. El héroe americano es Claro, el que salva a los niños. claro, claro. Los malos son colombianos o mafias mexicanas. Y ese es el problema, o sea, ahí es donde está la dicotomía tan impresionante, pero que al final confluyen en el mismo punto. O sea, la izquierda que denigra y que vive diciendo que el mundo occidental solamente expolió y violó y demás, ¿no? Pero también la ultraderecha que confluye en los ¿cómo se llama? En los ideales anglosajones, ¿no? Entonces la ultraderecha, sí, tiene algunas buenas intenciones, pero al final está inmiscuida y emparentada con esta anglosfera, ¿sí? Y eso es lo que pasa con Verástegui también, ¿no? Uh-huh. Es decir, satanizar y criminalizar el entorno hispano, ¿sí? Y poner Para sobre... beneficio del héroe americano. Luego, Exacto. cuando tú estudias lo que es el héroe americano, normalmente ha sido un implacable asesino cobarde. Ajá, exacto. No existe, es una ¿Sabes que fantasía. en Filipinas lo que hicieron? Sí, sí, En es una Filipinas fantasía. mataron a más del 10% de la población, a casi 1,5 millones de filipinos. Y A no todos los con eso niños, a todos mataron, los mayores de 10 el años idioma. exterminados. Sí, claro. Y no con ello los que quedaron le mataron el idioma, le mataron su cosmovisión. Exacto. En O los sea, es un años pueblo. 30, en los años 30, la novena ciudad del mundo donde más se hablaba el español, la Ujú. novena ciudad del mundo donde más se hablaba el español, era Manila. Manila. Ujú. Sí, claro. Todo Sí. cambió después de un bombardeo innecesario cuando ya no había ni japoneses en Manila. Ujú. Arrasaron Manila estilo Dresde, Sí, exacto. como si hubiesen Ujú. tirado una bomba nuclear. Ajá. Y lo que mataron fue la No, población civil y mataron al español con la población civil. claro, claro. Entonces es eso. Imagínate, un hispano, Verástegui, un hispano denigrando de lo hispano, ¿no? O sea, directa o indirectamente. Y Hace así una pasa buena con todo. función, yo creo que no se da Sí, cuenta de lo que estáis enalteciendo y ensalzando claro, a la heroicidad, a la falsa heroicidad exacto. norteamericana. Lo que no denuncia es que los violadores de niños son norteamericanos, eso no lo denuncia. Que hay una mafia impresionante, la mafia Cuando más denuncia el impresionante. narcotráfico de México, lo que no denuncia es que el consumidor es norteamericano. No, y también allá también hay cárteles, o sea, sí, Claro, también. y que de cada $10 de droga, Sí, 2 se exacto. quedarán en México, pero 8 Ajá, se producen en Estados Unidos. exacto. Sí, aquí es la materia prima y la materia prima ensalzada por estos, por los grupos musicales, ahorita por los corridos, por todo eso. Entonces, pero allá no crean corridos y todo eso, pero nosotros sí queremos visibilizar, o sea, allá es donde voy, que tenemos tan enfermo el alma, ¿sí? Que nosotros mismos nos dedicamos a denigrar de nosotros mismos. Desde Autodenigrarnos. autodenigrarnos, ¿sí? La baja Pues eso es lo autoestima que, cultural nos lleva a eso, a creer que postulándonos como música violenta o como música ¿sí? sexualizada y demás, entonces ya estamos llegando a la cúspide y no, realmente es un proceso psicológico de autodenigración, ¿no? De arrastre cultural, de lastre cultural. pues eso es lo que hay que denunciar y combatir. Que no Ujú. seamos tan tontos y no caigamos en las mentiras de la civilización anglosajona, de los americanos, de los ingleses, porque lo que hacen es convertirnos en seres serviles Ajá, a sí, su exacto, criterio y a su despotismo económico, totalmente. a Ujú, tener monopolizada mental, cultural y ujú. económicamente. Sí, sí, En todo. fin, Iderman, ha sido un enorme placer de partir contigo y espero que lo repitamos muchas más veces, porque Claro que sí. veo que tú y yo tenemos mucho que discutir. Hoy ha sido Sí, un breve inciso. sí, sí, pero muy enriquecedor y pues que me va abriendo puertas porque realmente esto me lleva también a seguir investigando y demás, ¿no? O sea, Te como voy a digo, soy un pasar, nerd en estos temas, me apasionan y creo que estoy abriendo brechas, primero desde mi propio ser y también lo que puedo, ¿no? Desde donde estoy, desde la academia, desde la universidad, pues ahí también se pueden hacer cosas interesantes. te voy a pasar una serie de informaciones que te van a resultar
muy lucrativas intelectualmente. Claro que sí. Pues yo encantado, de verdad, y gracias por abrir las puertas, por tu calidez, por esta perspectiva, porque uno cuando es, precisamente porque es tan difícil llegar como a encontrarse uno con personas que también no es que sean iguales, porque tendremos muchas diferencias intelectuales, El ser humano es un culturales. ser único. Exacto, somos únicos, pero qué bueno cuando se confluyen en cosas y a la vez se va como, ¿cómo se llama? Construyendo, ¿no? Y Construyendo nada es lo juntos. que parece, Iderman, acuérdate. Sí, hay que cuestionar todo. En Sí, sí. fin, pues nada, aprovecho para despedirnos de nuestra audiencia y amenazamos con volver. Hasta Claro. pronto y viva la hispanidad. Sí, que viva la hispanidad, yo orgulloso, orgulloso. Y que no viva el 20 de julio, viva como fecha normal, pero no como independencia, ni como Exacto. libertad. Ajá. Muchas gracias, Alberto.